Buenas noches, mi nombre es Constanza Chávez, soy estudiante del programa SIDBA de la materia Lectores Autónomos, dirigida por la docente Paola Pacanchique. A continuación voy a dar respuesta a las 3 preguntas propuestas por la docente por medio de 3 lecturas que ella nos dejó. La primera, que es el modelo transaccional de la lectura y la escritura de Lois Rosenberg, y la segunda, el lector modelo de Umberto Eco. La tercera lectura es sobre la lectura de Stanislaw Zuleta. La primera pregunta es: ¿cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias más puntuales entre las 3 teorías? Los 3 textos se refieren básicamente a la interpretación de la lectura, a la comprensión y a la influencia que ejercen sobre el lector, aunque el lector quiera expresar una idea desde su interior. Es decir, que lo que se puede decir que los conceptos comunes es que los 3 escritores van a tocar el tema de comprensión de lectura, van a tocar el tema de lectores, van a tocar el tema del autor y van a tocar temas de texto. La segunda parte de la pregunta dice que ¿cuáles son las diferencias más puntuales que existen en las 3 lecturas? Entonces vamos a hablar primero de la teoría transaccional de la lectura, que es una relación entre el lector, el texto y el contexto, cuya actividad transaccional combina las expresiones afectivas y vivencias del lector en un conjunto con lo conocido y propiamente expuesto por los conocimientos del texto, enmarcando características reales de la sociedad y de la cultura impuestas por el contexto que rodea la lectura. Ahora, en cuanto a la teoría del lector modelo, la información que requiere actualización, puesto que contiene variantes de significación y de ambigüedad. Una palabra puede tener diferentes significados desde el contexto en que se desarrolla. En cuanto a la teoría sobre la lectura de Stanislaw Zuleta, las conexiones del texto requieren concentración tanto para el arte de escribir como para el arte de leer, de modo que surge un código independiente de interpretación del texto, permitiendo una comprensión propia dentro de su contenido. Una diferencia puntual es, digamos, la del caso de Umberto Eco, que afirma que se debe crear una imagen del lector modelo que tendrá como competencias semánticas y léxicas. En el caso de Zuleta y Rosenblatt, dicen que cada lector es diferente y que no existe un lector modelo, que eso depende de las características personales y de su situación emocional. En cuanto a la segunda pregunta, que dice ¿qué es el texto y cuál es el papel del escritor y del lector de acuerdo a cada una de las 3 teorías vistas? ¿Qué es el texto? El texto es una composición de signos codificados en un sistema de escritura, como por ejemplo el alfabeto. Es decir, en pocas palabras, un texto son un conjunto de palabras que componen un escrito. En la otra parte de la pregunta dice ¿cuál es el papel del escritor y del lector de acuerdo a cada una de las 3 teorías vistas? Entonces vamos a recordar un poquito cuál es el papel de un escritor. El escritor
Es la persona que pretende dar a conocer y a explorar ideas sobre su realidad a través de su capacidad y su habilidad de comunicarse por medio de la escritura. Además, busca la interacción y la expectativa, la controversia y sobre todo poder dar a conocer sus pensamientos, dar a conocer su mundo desde diferentes puntos de vista, claro, las de los lectores. ¿Cuál es el papel de un lector? La postura de un lector es la de una persona interesada por la misma, con hábitos de lectura establecidos, con una capacidad de análisis y comprensión acorde a sus intereses. Es una persona que busca clarificar la posición del autor y de sus pensamientos. Busca comprender su mundo, su realidad, sus sentimientos y trata de transportarse a su lugar. Eso es lo que es la misión de un escritor y el papel de un escritor y el papel de un lector. Pero ahorita pasando a las 3 lecturas, a los escritores, según Zuleta, el papel del escritor es el de provocar la lectura y la obligación de interpretarla. En el caso de Humberto dice que el escritor es el emisor y es el productor del texto. Y en el caso de Rosenblatt, dice que el escritor busca expresar un algo, pero su meta en sí es la de comunicarse con el lector. Ahora, ¿cuál es el papel del lector para los 3 escritores? En el caso de Zuleta, el lector es el que se separa por completo de lo que se comprende ahora por el hombre moderno. En el caso de Humberto Eco, él dice que el lector debe tener iniciativa interpretativa y además que el lector debe actualizarse para poder comprender y entender. En el caso de Rosenblatt, dice que el lector es el que describe y responde o interpreta una obra, es decir, que los lectores son escritores. Eso por esa parte. En el tercer punto, al observar el video de Gustavo Martín Garzón, la lectura como escogida, responde, dice la docente, ¿qué ideas expresadas en el escritor tienen relación con las teorías vistas en esta unidad? Gustavo Martín Garzón, en su lectura como acogida, él nos dice y nos habla de la importancia que se le da al libro, que es un lugar donde vivir, donde refugiarse y donde permanecer. Sin embargo, es un refugio hasta cierto punto, porque finalmente leer es la acción que permite conocer realidades y fantasías. Yo creo que una de las ideas expresadas como más puntuales que pudimos ver en el video es la de la transacción lingüística, que se presenta de forma clara, contando con una postura estética en sus relatos y además nos participa de sus vivencias. Además, también podemos ver reflejado al lector modelo que con una estrategia de un lenguaje hace que la lectura sea de una manera armoniosa, entendible, para llegar de una manera más fácil y jocosa a todo el público. En el caso del video, Gustavo Martín nos permitió
pues recordar muchas vivencias de niños, porque él coloca su parte humana para contar vivencias de su vida, para ponernos ejemplos, como decir el caso de Hansel y Gretel, donde se enseña a los niños que todos los cuentos no son color de rosa, que también existen momentos donde nosotros podemos sentir suspenso, donde él plantea que además los jóvenes pueden recordar este tipo de evidencia de los cuentos para recordar muchos peligros que pueden tener en su vida diaria. Esta es una parte que podemos ver. También hay frases de él que me gustaron mucho durante el video, donde él dice que los cuentos son extraños y complejos, puesto que cada historia es una emoción diferente. Y también él nos dice que la poesía vuelve habitable el mundo y transforma un mundo en un lugar digno donde vivir, permite perspectivas y otras alternativas. Leer es habitar el mundo, es conocerlo, es interpretarlo y comprenderlo. Bueno, muchas gracias a todos, a la docente Paola, que nos ha permitido conocer estas lecturas que son muy importantes para la formación académica de nosotros. Gracias.